Decíamos entonces que la educación, para Platón, es la posibilidad de redirigir la mirada, mirar en otra dirección. Es una técnica, un arte, que nos permite, dice el texto, con esta precisión, del modo más fácil y más completo, girar la mirada, convertir la mirada, volver la mirada. Disculpen que abunde un poquitito con esto. Si nosotros la tomábamos en un sentido muy lato, muy amplio esta definición, nos permitiría meter infinitas teorías pedagógicas dentro de ella, ¿no es cierto? Porque podríamos decir que, como dice Platón, enseñar o educar no es poner la vista en ojos ciegos, es decir, darte una mirada que no tenés, sino que la mirada ya la tenés, lo que hay que hacer es enseñar a mirar, ¿no es cierto? Enseñar hacia dónde miramos, hacia dónde tenemos que mirar. Pero ojo con eso, porque no se trata de, yo sé que ¿cómo se llama? Hay mucha gente de psicopedagogía, hay mucha gente de ciencias de la educación, y me alegro por eso, es una de las razones por la cual elegí la alegoría de la caverna, pero no se trata en Platón, de esa amplitud, ¿no es cierto?, de mirar hacia otros lados, cambiar la mirada, buscar otros horizontes, ¿no es cierto?, lo digo un poco irónicamente. En Platón se trata de arrancar la mirada de la dirección del cuerpo y dirigirla hacia la idea del bien. Es con esa dureza. Por eso en algún momento les he dicho que es una perspectiva castrense o militar, ¿no? Y si leen con atención las últimas partes del texto que les pasé, van a ver que hay un fuerte sesgo, un fuerte matiz autoritario en esta perspectiva, ¿cierto? Las cosas tienen que ser así, por las buenas o aún por las malas, pues no creo tener tiempo de dirigirme a eso. Entonces, ahí tenemos algunas aclaraciones terminológicas. Ustedes saben que esto que les acabo de decir, técnica de dirigir la mirada o arte de dirigir la mirada, usé estas dos palabras, técnica o arte, porque en griego la expresión es tecné, tecné tes periagoge, o sea, técnica para dirigir la mirada hacia el otro lado. Y en griego no hay una palabra específica para lo que nosotros llamamos arte. Y es muy habitual, y esto lo vamos a ver en el tema que sigue, cuando hablemos de Aristóteles, muy habitual traducir la palabra tecné tanto como técnica, obviamente la palabra tecné griega está en el origen de nuestra palabra técnica, como arte. Arte en un sentido amplio, no en el sentido de las bellas artes, ¿no es cierto? Sino artes, artesanías, oficios, todo lo que se puede en algún sentido hacer y que produce algo. Bien, eso por un lado. Y después también quería advertirles que tengan cuidado, que muchas veces Platón, digo porque como son, digamos, muy nobles en leer este tipo de textos, no es que siempre, por ejemplo, Platón les va a decir el ámbito visible y el ámbito inteligible, o el ámbito pensable o de lo pensable. Muchas veces utiliza palabras alternativas que a ustedes quizá los puedan confundir, como por ejemplo decir el ámbito o el lugar de la generación o de la corrupción para el ámbito de lo visible, ¿se entiende? O para el ámbito de lo inteligible, el ámbito de lo cognoscible, o sea, el ámbito donde uno puede conocer eficazmente las cosas, ¿no es cierto? O el ámbito de la luz, o el ámbito de lo que brilla. ¿eh? Entonces, ese tipo de matices los tienen que captar, por eso siempre les digo que lean con atención. Bien, algunas observaciones finales, pero muy importantes. Primero, presten atención en la lectura a la distinción que hace Platón entre las dos perturbaciones de la vista que se pueden producir en el prisionero una vez que está siendo liberado y cuando vuelve a la prisión cavernaria. ¿Por qué las distingue Platón? Porque son de un signo diferente. Una cosa es ir de la tiniebla a la claridad, con lo cual la vista se perturba, sufrimos, ¿no es cierto?, un desconocimiento, obnubilamos, pero vamos, como digo, de la oscuridad a la luz. Y es distinto, aunque también perturbador, la bajada de la luz a la oscuridad. Porque
Platón está tratando allí de distinguir que es muy distinto a aquellos que están en dirección del conocimiento. Y en ese sentido sí puede resultar ridículo, dice Platón, para nosotros, y admitir que nos riamos de alguien que es torpe porque está en el proceso de aprendizaje, ¿no? Eso es lo que dice, no tenemos tiempo acá de polemizar, digamos, ¿no? Pero, ojo, nos diría, porque a veces nos reímos o consideramos torpe aquel que tiene un conocimiento de otra índole, un conocimiento mucho más luminoso, y al tratar de algún modo de ponerlo de manifiesto en este ámbito de sombras, en el mundo donde todo, ¿no es cierto?, es y no es, falla. Es decir, el filósofo tiene mala prensa. Esto lo hemos vivido nosotros en la lectura de Apología, ¿no es cierto? Por ejemplo, es decir, en los malentendidos o en la incomprensión que tiene la misión socrática. Si no la consideramos solamente una cuestión de mala intención, sino una cuestión de malentendido, de incomprensión general. Bien, eso por ese lado. Y algunas cosas más fundamentales. La perspectiva entonces es la de educar gobernantes. Lo que ocurre es que el prisionero liberado, una vez que contempla el sol y comprende a través de la idea de bien que esa es la meta que su alma deseaba, esa es, como dije hace un rato, la patria, ¿no es cierto?, de los ojos del alma, a donde el alma quería volver, no va a querer volver a la caverna, porque es un mundo peor. Por eso Glaucón, el interlocutor de Sócrates, le dirá, pero ¿cómo? Tenemos que ser injustos con aquellos justos o con aquellos que han contemplado la justicia, digamos, fuera de la caverna. Es decir, la necesidad de hacerlos bajar es justamente para que gobiernen con ese nuevo conocimiento que tienen. Y allí va a fantasear Sócrates diciendo, no hay que permitirles como se les permite hoy en día. Ojo con eso. Esto que Sócrates está proponiendo allí no se produjo en ningún momento, ni siquiera en el presente en que Sócrates está hablando. Está simplemente fantaseando con ese nuevo régimen de reforma de la política como si estuviese ocurriendo, ¿no es cierto? Y hubiera gente que se hubiera educado en estas pautas de salida de la caverna, para que no se pierdan y malinterpreten eso. Porque hoy en día se les permite, ¿qué se les permite? Quedarse en la contemplación, quedarse allá afuera, ¿no? Y utiliza una imagen mítica que si quieren la pueden investigar, que es la de la isla de los bienaventurados. Es una imagen que aparece en Hesíodo, ¿no? Es decir, como si estuvieran jubilados en vida, ¿no es cierto? Salen de la caverna y, wow, el alma contempla lo que siempre quiso contemplar. Por lo tanto, no tiene más movimiento. ¿Hacia dónde va a querer ir? ¿No? Entonces, de algún modo, esos que tienen que ser los gobernantes, porque tienen la experiencia de la verdad, tienen el conocimiento adecuado para gobernar, tienen que ser de algún modo reconducidos, van a tener que ser obligados de algún modo a meter las manos ¿eh? en, como les decía, el sucio mundo de la caverna, el mundo de la política, el mundo de las disputas, el mundo de las sombras, el mundo de la discusión, en un mundo donde todo es y más o menos no es. Esa obligación se va a plasmar en hacerles comprender que la justicia es una virtud o un bien que corresponde a la totalidad del orden político y no algo que uno pueda vivir en soledad, por decir así. Por lo tanto, Sócrates dirá, a los justos, con esta idea de justicia los vamos a convencer, porque justamente van a poder entender que tienen que compartir con los demás aquello en lo que han sido educados, ¿no es cierto? Y allí utilizará un argumento que muchas veces seguimos utilizando para el tema de la educación pública, que es, al menos aquí en Atenas, dirá Sócrates, aunque creo que no menciona Atenas expresamente, aquellos que han sido educados en nuestro estado, como si eso hubiese ocurrido, ya les digo que es fantasía en este sentido,
tienen que retribuirle al Estado el hecho de haber sido educados por él. Distinto si, como ocurre, dice Sócrates, en alguna otra ciudad, ese camino de educación, esa salida de la caverna, la hicieron por sus propios medios. Pero aquí no, aquí los hemos educado y por lo tanto, por turnos, aunque sea, van a tener que bajar, ¿no es cierto?, a gobernar la polis. Y allí, hacia el final del texto que les dije, que les di, porque el texto continúa, es más largo el capítulo séptimo y les faltan varios, el libro séptimo, perdón, le faltan varios libros para terminar República, continúa. Platón no se queda acá en esta imagen de la educación, ¿cómo se llama?, alegórica. Platón va a proponer un plan de estudios riguroso y va a justificar por qué, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, cuando esta perspectiva se continúe, se va a plantear esta cuestión que suena paradójica y difícil de comprender. Sócrates les va a decir, en realidad, los mejores gobernantes son los que conocen, los que han tenido experiencia del bien porque lo han contemplado y por lo tanto los que no quieren gobernar. ¿Por qué? Porque les hemos ofrecido, han contemplado un modo de vida mejor que el del poder, que el del gobierno. ¿Se comprende? Es decir, dirá, las ciudades mejor gobernadas son aquellas donde los gobernantes conocen otro modo de vida mejor que el del gobernar. Porque el gobernante habitual, aquel al que estamos acostumbrados, se caracteriza ¿por qué? Por considerar que el poder es el mejor de los bienes. Es decir, que lo que el alma en el fondo desea es poseer el poder para siempre y que el poder es el bien. Confunden el poder con el bien. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Por eso allí dice, no tenemos que permitir que nos gobiernen los que desean gobernar, sino que tenemos que permitir que nos gobiernen aquellos que no quieren gobernar. Es difícil esta idea, es rara, porque se trata, como ven, de adquirir un conocimiento que permite tener, ¿no es cierto?, el acceso al bien, a lo justo, a lo igual, etcétera, las ideas, pero al mismo tiempo se desinteresa del gobierno, se desinteresa, no quiere compartir y discutir el tema del poder en el ámbito visible. Es una paradoja de este modo de conocer. Relean bien mi artículo sobre Platón, que ahí este tema está más desarrollado, porque yo ya no los quiero cansar más con esto. Lean bien el mito que yo les comento de El Fedón sobre el alma para comprender esto. Platón considera que los gobernantes justamente son aquellos que ignoran cuál es el verdadero deseo del alma, qué es lo que el alma quiere, que es volver a contemplar las ideas, volver a contemplar el bien, que lo han contemplado antes de meterse en un cuerpo, porque las almas inmortales tienen otra patria, otro lugar, y desean volver a contemplar aquello que contemplaron junto con los dioses, en los coros divinos. El gobernante, en cambio, se engaña, cree que el bien, lo que el alma en el fondo desea, es algo propio del ámbito visible, el poder. Es decir, considera que la justicia se plasma en este ámbito. ¿eh? Y es entonces un error, un error. Bien, terminamos con este videíto por el momento. El tema de la alegoría de la caverna. Bueno, a leer y a trabajar. El martes, trabajo práctico.